El celo de la perra se divide en proestro, el estro y el diestro. Más adelante en el video les voy a mencionar y les voy a hablar de estas etapas y cuál es el mejor momento para poder que la perra esté ovulando y se dé la gestación. Entonces, bueno, cada uno tiene su forma de llevar su control y esta es una de ellas. Lo que estamos haciendo aquí es sacar una muestra de sangre, la vamos a llevar al laboratorio y vamos a realizar una progesterona. Es la prueba más exacta de progesterona que tiene el organismo. Entonces vamos a esperar los resultados del laboratorio y les voy a platicar cómo se da el celo en las hembras. Hola amigos, soy Pablo Blas, criador de mastín napolitano por 20 años y les voy a hablar en esta ocasión del celo en las perras. Para todas aquellas personas que deseen cruzar, criar cachorros, saber el momento adecuado o el momento más cercano que nos permita asegurar una gestación, pues es muy bueno este video. Yo opto por un programa reproductivo en base a los niveles de progesterona. Saco la sangre de la hembra, lo llevo al laboratorio y espero el momento ideal en el cual la progesterona llega a un rango entre 7 y 15 NGD y es cuando procedo a inseminar, a implantar o a cruzar, dependiendo de la opción que ustedes quieran tener. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del celo de las perras y espero que les ayude. El celo se compone de 4 fases. Lo que viene siendo el proestro, el estro, el diestro y el anestro. Sin embargo, nos vamos a enfocar a 3, que es el proestro, estro y diestro. Se los voy a tratar de hacer de una manera muy fácil la explicación, porque al final de cuentas lo que nos interesa es saber el momento próximo a la ovulación, en el cual, en base a algunas medidas que se pueden obtener, como en este caso ha sido la progesterona, podemos estar cerca del momento más idóneo para realizar una inseminación, una cruza, un implante intrauterino, un implante endoscópico y bueno, cualquier alternativa que nosotros, por la que nosotros optemos por seguir. En el caso de las perras tienen su celo 2 veces por año. Entonces lo normal es eso, que sean 2 veces por año cada 6 meses. Sin embargo, hay casos en los que puede tener 3 celos, es decir, cada 4 meses. Sin embargo, nos vamos a enfocar aquí a lo normal, y lo normal es cada 6 meses. Cuando las perras empiezan con su ciclo estral, en la parte del proestro, ahí se van a ver algunos cambios en la hembra. ¿Qué va a pasar? Van a subir los niveles de estrógeno en la perra. Estos niveles de estrógeno empiezan a subir y su pico más alto se va a dar entre unas 12 o 24 horas antes de la liberación de la progesterona, en su pico alto. Cuando la progesterona está alto, el nivel de estrógenos comienza en decaer, comienza a descender. Los estrógenos lo que van a hacer en la perra es que van a edematizar la vulva, la van a empezar a hacer más grande, los tejidos epiteliales de la perra se van a crecer y va a haber un ligero sangrado al principio que va a ir aumentando a través de unos
10, 11 días, que es lo que dura la fase del proestro. En este tiempo va a haber constante sangrado. Al principio va a ser rojo, va a haber abundante y va a ir disminuyendo. Así como va disminuyendo, también el color se va a hacer como la típica sanguaza, o sea, un color ya no sangre, sino diluido, como agua de Jamaica al final. Bueno, cuando ya está la fase terminando del proestro, comenzar la elevación de la progesterona. Sin embargo, déjenme comentarles algo. Durante la fase del proestro, la hembra empieza a soltar feromonas. Estas feromonas hacen que el macho se sienta atraído por ella. Sin embargo, en la fase de proestro no va a ser posible que el macho la pueda montar. La hembra va a ser huraña, va a contestar con agresividad, va a morder o simplemente le va a decir al macho que no es posible. Así de fácil. Entonces, aunque él se sienta atraído por ella, la hembra lo va a rechazar. En la parte del estro, que es la que nos interesa para poder criar, los niveles de la progesterona comienzan a subir. Estamos hablando que mientras que en el proestro estamos hablando de 10, 11 días, el estro nos va a durar una semana, 5 o 6 días. Entonces, en esta fase, la hembra ya acepta al macho. La hembra se empieza a posicionar de diferentes maneras, mueve la cola, empuja hacia el macho, y es el que, bueno, en algunas razas va a ser muy fácil que ellos solitos puedan acoplarse, que ellos solos se puedan cruzar. Hay razas en las que se necesita asistencia, puede ser por el tamaño, puede ser porque la hembra no sea fuerte de posterior. Hay infinidad de cosas que pueden influir para que necesite asistencia y se pueda realizar una inseminación, una implantación, etc. Esas serían causas que pueden provocar, entre muchas otras, que necesite la ayuda. Entonces el estro nos va a durar una semana y en esta semana se pueden acoplar. Para los que nos gusta apoyarnos de la ciencia, es el momento en el que vamos nosotros dando un seguimiento, calculando. A mí me gusta el día 9, día 10, hacerle una toma de sangre, llevarla al laboratorio y ver el nivel de progesterona. El nivel de progesterona nos va a marcar el momento idóneo, que es lo más cerca posible, desde que ovuló la perra, para que tengamos una noción de en qué momento implantar, inseminar, cruzar, lo que ustedes decidan. Los niveles ideales para mí, que bueno, llevo 20 años en la crianza, infinidad de camadas, y que a través de todo este tiempo he aprendido, es que el nivel ideal es entre 8 y 15 de progesterona. Eso es el momento ideal, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Es decir, que si por ejemplo ustedes toman la muestra de sangre y les salen 8, pueden empezar a cruzar. Los niveles se elevan muy rápido. Entonces, si nosotros optamos por realizar este procedimiento, si la perra sale en 8, puedes cruzar hoy y cruzar pasado mañana y listo. Incluso podría ser hoy y mañana y es más que suficiente. Si queremos implantar, lo ideal podría ser en un rango entre 10 y 15. Una implantación única y se acabó. Esperar 60 días y nacen los cachorros. En el caso de que quieran tener unas montas tradicionales, pues pueden hacerlo desfasados 24 horas. Es decir, desde el momento en que la progesterona está en 7, ustedes pueden empezar a cruzar cada 48 horas. Cruzan hoy, cruzan pasado mañana y otra vez vuelven a pasar 2 días y cruzan. Es decir, que vamos a tener una diferencia de un día por cruza. ¿Por qué? Porque el espermatozoide en las perras dura 24 a 48 horas, por eso un día está cubierto. Entonces, como nosotros sabemos que a partir de que la hembra está en 7 de progesterona, ya ovuló, los ovocitos empiezan a viajar, empiezan a bajar por el oviducto, pues bueno, se va a dar el proceso de que los espermatozoides están ahí y pues constantemente, mientras estos están madurando, pues tenemos una reserva espermática que va a estar lista para cuando estos estén maduros los fecunde. Eso es lo que va a pasar. Posterior a eso, en la fase del diestro,
la progesterona sube, se mantiene alta, y los ovocitos que fueron fecundados, alrededor del 28 o 30 días, en un mes, ya se van a implantar. Se implantan y en el segundo mes ya viene el proceso de crecimiento de todo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Para mí, yo les recomendaría que quisieran solamente una implantación o una inseminación o lo menor posible a los días. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, inseminan hoy y mañana, pues tienen un rango menor de equivocarse para saber si van a nacer por cesárea o para que más o menos calculen el tiempo en el que van a nacer los cachorros. Si ustedes usan el método tradicional de un día sí, un día no y cruzan 3 veces, pues hay más desfase. No sabemos si un cachorro quedó en la primera cruza y otro quedó en la última. Entonces, al momento de nacer, pues va a haber cachorros más grandes, más desarrollados y cachorros que a lo mejor vengan más, pues más pequeños y más prematuros. En los perros, un día, 2 días es mucho. Recuerden que la fase final, los últimos 2-3 días, viene la maduración pulmonar. Esta maduración pulmonar es importante porque con 2-3 días que nazcan antes de tiempo, los cachorros pueden morir. La progesterona es la hormona de la gestación. ¿Por qué? Porque si la progesterona desciende, los cachorros pueden ser reabsorbidos, se pierden, pueden ser abortados. Entonces, los niveles de progesterona durante la gestación van subiendo, empiezan a subir y se mantienen altos. Cuando el parto está próximo, los niveles de progesterona empiezan a bajar. Entonces también, cuando uno no tiene certeza de cuándo van a nacer los cachorros, a lo mejor optaron por el procedimiento normal de 3 cruzas separadas con una semana, pues también es bueno que puedan realizar una prueba de progesterona. Eso también nos marcaría el momento en el que empieza a descender para estar al pendiente. También podemos usar el termómetro y vamos a checar que empiece a descender la temperatura de la perra. Entonces, al día 60, de 60 a 62, podría ser lo ideal para realizar una cesárea. En caso de que no quieran programarla, pues estar al pendiente del descenso de temperatura, el descenso de progesterona, checar y estar al pendiente de que la perra rompa la fuente, empiece a soltar el líquido amniótico y estemos pendientes de que ya vienen los cachorros. Una vez que rompe el tapón, el moco lo avienta y nos podemos dar cuenta, puede ser que 24 o 48 horas se produzca el nacimiento. Si pasa ese tiempo y no nace un cachorro, puede haber problemas, un cuerno torcido, un cachorro demasiado grande para nacer, y necesitamos acudir a una cesárea. Están en riesgo los cachorros y está en riesgo la madre. Entonces, eso ya es decisión de cada uno. Si ustedes ven que, por ejemplo, hay líquido color verde, pues quiere decir que ya se reventó alguna bolsa, alguna placenta del cachorrito y hay sufrimiento fetal. Es urgente que acudan al veterinario. Si no hay problema y la perra los tiene naturalmente, pues va a salir el cachorro, los pueden apoyar, estar al pendiente de que la hembra no vaya a matar al cachorro. Hay perras que no tienen el instinto al principio de atenderlos, incluso los pueden dejar en las bolsas. Entonces hay uno está pendiente para romper la bolsa, quitarle al pulmón el líquido a los cachorros, ayudarlos para que empiecen a respirar. Y también pues apoyar a la madre para que la madre entienda que están haciendo sus hijos parte de la misma naturaleza y que ella los acepte. Hay perras que lo hacen y hay perras que no lo van a hacer.